Mis más gratos saludos para todos los estudiantes del segundo grado de educación secundaria. En este caso les habla el profesor Carlos López y pues vamos a empezar a explicar el tema, uno de los temas primeros, corresponde a razonamiento verbal. En este caso el tema se llama comprensión de lectura 1. Por favor, les pido que me sigan atentamente en cada una de las diapositivas que voy a ir explicando con detalle. Muy bien, con ustedes empezamos el tema primero, comprensión de lectura 1 para estudiantes de segundo grado de educación secundaria. En este caso, para hablar acerca de comprensión de lectura, pues nosotros ya habíamos hecho ciertos ejemplos en clase. Habíamos identificado ciertos niveles de la comprensión de lectura que corresponde a razonamiento verbal. Habíamos identificado el nivel tanto crítico como el nivel literal y el nivel inferencial. Tres niveles muy importantes y que se utilizan más que todo en el Ministerio de Educación en cada uno de sus libros, pues no. Pero en este caso también encontramos diversos niveles. En este caso, otros niveles más podemos encontrar. Al hablar de comprensión de lectura, en primer lugar tenemos que identificar qué es una comprensión de lectura, comprensión lectora. En este caso, la comprensión lectora es aquella situación, aquel texto que tú tienes que entenderlo, identificarlo, interpretarlo de distintas maneras. Las maneras más importantes de poder identificar un texto es empezando desde una idea principal, pasando una idea secundaria, después al título, después al tema, y así podemos nosotros identificar cada uno de las partes importantes de un texto. En este caso, simplemente el yo saber identificar cada una de estas partes, ya estoy haciendo una comprensión lectora muy buena, pues no. Como les acabo de comentar, la comprensión de lectura tiene distintos niveles. Uno de los niveles es el nivel literal, que podemos identificar que cuando tengo un texto, y obviamente la pregunta que se da cuando es de nivel literal, eso quiere decir que no va a haber tanta desinformación. No va a ser tan dificultoso. El nivel literal es aquellas situaciones, aquellas preguntas relacionadas con el texto, en donde yo voy a poder identificar fácilmente la respuesta porque la voy a encontrar en el texto tal cual. Hay diferentes tipos de nivel literal, en este caso los tipos, aquí está en el gráfico, pero básicamente lo literal es aquella información que yo encuentro en el texto sin ninguna modificación. Después de lo literal, pasamos, vamos subiendo de nivel. En este caso, subiendo de nivel un poquito más arriba de lo literal, vamos a encontrar la reorganización de la información. Otro nivel de comprensión de lectura. En este caso, la reorganización de información, básicamente es cuando yo encuentro un texto, y al yo encontrar un texto, puedo identificar la importancia de ciertas cosas dentro del texto, de ciertas atribuciones dentro del texto. Es decir, si de repente en el texto encuentro 4 nombres, la reorganización de la información me permite identificar la secuencia de esos nombres de manera ascendente como de manera descendente. ¿Cuál tiene mayor importancia que otro? Al igual con los lugares, al igual con otras situaciones. ¿Cuál idea es más importante que otra? ¿Cuál información influye más en el texto que otra? De eso se trata básicamente la organización de la información. Acá les he puesto también ciertas características, ¿no? Subiendo un poco más encontramos la inferencia, el nivel inferencial. El nivel inferencial está mayormente relacionado en general
con la situación comunicativa del texto, es decir, la interpretación, ¿ya? En este caso, probablemente, si el contexto del texto refiere a lo positivo, quiere decir que cuando tengo un caso, yo lo voy a interpretar, lo voy a decodificar de una manera positiva, ¿ya? Si yo tengo el contexto del texto, lo tengo de manera negativa, obviamente la inferencia, la interpretación de alguna situación comunicativa, lo voy a identificar como una situación negativa. De eso trata el inferencial, ¿no? Acá también les he puesto ciertas características del inferencial para que ustedes la tengan muy en cuenta. Después del inferencial, continuamos subiendo más escalones. Y en el penúltimo escalón del inferencial encontramos el nivel crítico. El nivel crítico se encarga de la percepción propia de cada persona con respecto a cualquier situación que te vaya a mencionar el texto. El nivel crítico es uno de los niveles más dificultosos. ¿Por qué? Porque tú, al igual que el inferencial, el nivel crítico lo tienes que relacionar con todo el texto, con la finalidad más que todo del autor relacionada con la tuya. Por eso el nivel crítico es a veces un poquito complicado. Pero básicamente, en alguna definición, el nivel crítico es aquella percepción propia de acuerdo a la situación comunicativa del contexto en el texto. Pero es la percepción propia. Y por último, en una cumbre, el más dificultoso de todo, es la apreciación lectora, ¿ya? La apreciación lectora es la identificación de diferentes puntos de vista, ¿ya? No tanto como el nivel crítico, esta situación de la apreciación lectora es una situación mucho más extensa. En el nivel crítico yo me voy al punto en específico. En cambio, en la apreciación lectora, yo tengo que plasmar, ponle 3, 4, 5 situaciones relacionadas con el texto y saber si yo eligiese esta situación, cuál podría ser mi respuesta. Si yo eligiese la segunda situación, cuál podría ser mi respuesta. Hay diferentes puntos de vista dentro de la apreciación lectora. Justamente por eso se llama apreciación lectora, porque tú al momento de leer un texto, te imaginas cómo el texto va a repercutir no solamente en ti, sino también en la apreciación de repente de tu compañero, que sabes que tiene un punto de vista muy diferente al tuyo, a tu otro compañero que sabes que tiene un punto de vista muy diferente al tuyo. De eso se trata la apreciación lectora. Continuando, en este caso, como les había comentado al principio del video, la comprensión de lectura se divide en partes muy importantes, pues, ¿no? Y una de las partes muy importantes es acerca de la idea principal. La idea principal es aquella oración que tú vas a encontrar que se repite, básicamente es así. La idea principal es la información más importante del texto. ¿Cómo yo puedo identificar una idea principal de manera mucho más factible o más rápida? ¿Cómo yo voy a estar seguro de que la idea principal está bien? Acá les he puesto algunos pasos para que ustedes sigan para la identificación de la idea principal. Básicamente les digo de qué se tratan estos pasos. Al final, en conclusión, estos pasos quieren decir esto con lo que respecta a la idea principal. Tú tienes un texto, ¿ya? En el texto vas a encontrar, no, en cada párrafo encuentras ciertas oraciones que se van a repetir en el siguiente párrafo. Tengo 3 párrafos en un texto. En el primer párrafo encuentro una oración que habla de repente de la gasolina. ¿Ya? Una oración. En el segundo párrafo tengo otra oración que no dice gasolina ya, sino que lo dice derivado del petróleo. Entonces ahí estoy empezando a ver cómo se repite de dos maneras diferentes. La idea principal
es aquella repetición de una oración de manera diferente dentro de cada párrafo, que al momento de que tú la eliminas, para que estés seguro, ¿ah? Si yo saco esa oración, la elimino de ese párrafo, tu texto no va a tener ningún sentido, va a quedar incompleto. Y así tú puedes identificar de que tu idea principal esté correctamente identificada dentro de tu texto, pues, ¿no? Siempre cabe recalcar que esta idea principal es una oración que vas a encontrarla no solamente en el primer párrafo. Si mi texto está dividido en 3 párrafos, lo encuentro en la mayoría de párrafos, o sea, en 2. Si mi texto tiene 5 párrafos, yo lo voy a encontrar en 3 párrafos mínimo, ¿no? Pero si mi texto no tiene ningún párrafo, solamente tiene un párrafo, nada más, entonces la idea principal de igual manera se encuentra, de igual manera se encuentra. Tienes solamente un párrafo y ese párrafo que se divide en 7 oraciones. Por lo menos en 3 oraciones vas a encontrar la repetición de esta idea. Y ya sabes tú que la repetición de una idea a cada rato, de manera diferente, escrita de manera diferente, es una idea principal, ¿no? Y así como hay idea principal, hay ideas secundarias. En este caso, las ideas secundarias son aquellos detalles de la idea principal, ¿ya? Es el porqué de la idea principal. Aquellas situaciones específicas de la idea principal. Y acá la idea secundaria es muy importante porque al momento de que tú las vas eliminando, de repente no sabes identificar también una idea principal, pero sí una idea secundaria. Tú eliminas tus ideas secundarias del texto y tu texto no va a sufrir ningún cambio. Sigue teniendo el mismo sentido porque hay una sola oración que le puede dar sentido general. Y esa sola oración, pues obviamente es la idea principal. Y es de eso nos ayuda a hacer la identificación de la idea secundaria. Básicamente, al momento de eliminarlo, no genera ningún cambio notorio dentro del texto, del párrafo o de las oraciones. Y en este caso, estas ideas secundarias están relacionadas con ideas principales. Es decir, tienes tu idea principal allí, después viene, por ejemplo, una coma, y después viene una explicación. Eso, viene una explicación de manera detallosa, de manera específica, de una idea anterior. Si tú ves que hay una explicación, algo que está explicando, sabes que anterior a ello hay una idea principal. Y esa situación de explicar las cosas son ideas secundarias. ¿Ya? Muy bien, en este caso también encontramos, hay diferentes métodos de hacer una identificación, una mejor comprensión de lectura. El método que creo yo es más pertinente para la utilización o para aprender la comprensión de lectura de una manera mucho más rápida es el método Eureka. En este caso, el método Eureka se trata de 5 puntos muy importantes. La exploración, las preguntas, la lectura, la respuesta y la revisión. Acuérdense bien de esto porque el método de Eureka también lo pueden encontrar como método EPL2R. Así lo encuentran también en algunos libros, el método de Eureka. Las iniciales de las primeras 3 palabras, o sea, la E, la P, la L, y después de esas 3 iniciales ponen el número 2 y después la R, ¿no? Ese es el método de Eureka. El método Eureka consiste en 5 puntos muy importantes para yo identificar o poder resolver un texto de manera muy fácil. La exploración. La exploración es un sentido un poquito más amplio del texto. Tú tienes un texto y así quieras o no quieras, una persona de manera automática hace una lectura muy rápida, tiene una visión muy amplia de ese texto. Esa visión amplia, esa lectura rápida, se llama exploración. Y si tú no la haces, el método de Eureka me dice que la tienes que hacer porque es la mejor manera de que yo vaya a
hacer mi comprensión de lectura bien. Así que a partir de ahora lo tenemos que hacer, la exploración. Después de la exploración vienen las preguntas fundamentales. Más que todas las preguntas se identifican, gracias a las preguntas, podemos identificar, por ejemplo, ¿de qué trata el primer texto? ¿A qué se refiere el segundo texto, el segundo párrafo? ¿A qué se refiere el tercer párrafo? Entonces, con esas preguntas uno ya va teniendo ciertas ideas generales y ya uno va planteándose de manera más fácil a qué nos quiere llevar un texto. Después de esas preguntas, viene recién la lectura. La lectura, ahora sí, es una situación muy metódica. En la lectura vamos a tener que usar diferentes técnicas y la técnica más recurrente es el subrayado, ¿no? En este caso se le recomienda que el subrayado se haga con lapicero rojo o con cualquier color rojo, porque está comprobado pues que en los textos, cuando hago mi subrayado con el color rojo, el cerebro tiene a retener esa información porque es la más importante. Así que ese es el método es una estrategia, una técnica que yo te podría dar a conocer. Continuando a ello, después de identificar mis preguntas, mi exploración, la lectura, recién después de la lectura voy a responder aquellas interrogantes que me hice con anterioridad. Me refiero al punto número 2, ¿ya? Cabe identificar, cabe también tener mucho tino acá, de que tanto las preguntas como las respuestas van a estar relacionadas. Esta con esta. Van a estar relacionadas. Pero, pero las preguntas se hacen anterior a la lectura. Las preguntas se hacen porque ya hay una exploración, ¿no? Y después de tener las preguntas recién y las respuestas, voy a ir recién a mi paso último, que es la revisión. La revisión ya es una situación como que para corroborar. Hasta el momento, en estos primeros 4 pasos, en los que ya hemos hecho, tanto el paso de la exploración, como el paso de las preguntas, con el paso de la lectura, con el paso de las respuestas, todos estos 4 pasos, con esos 4 pasos, ya básicamente uno ya ha entendido el texto en su mayor, en todo lo que pueda haber, ya entendió el texto de manera mucho más amplia. Pero el último paso, la revisión, es más que todo para comprobar de que tu texto, todo lo que has identificado, esté bien. Tú al momento de hacer estos 4 primeros pasos, ya has comprendido el texto de manera automática, pero siempre hay que comprobar. Y justamente para comprobar está la revisión, ¿no? Y de eso se trata todo lo que corresponde al método de Eureka, ¿no? Siempre se les dice que utilicen esos 4 pasos y yo pues a partir de ahora voy a estar utilizando los 4 pasos con todos ustedes. Muy bien, jóvenes, sabiendo ya la identificación de los niveles de la comunicación, de la comprensión de textos, sabiendo que es una idea principal y una idea secundaria, recién vamos a ir a la resolución en el cuaderno de distintos textos. Para que tengan en cuenta y en claro de que solamente van a poner directamente las respuestas en tu cuaderno. No vas a tener que transcribir el texto que está en tu libro, no lo vayas a transcribir en tu cuaderno. Solamente pon texto, no, página 10, texto número 1, el hábito de no hace el monje, pones tus respuestas. Número 1, tal. Número así. No transcribas el texto que ya está obviamente en tu libro. Muy bien, jóvenes, eso sería todo por esta clase. Por ahora ya nos estaremos viendo en el colegio para hacerlo de una mejor manera y terminando aquellas partes que son muy importantes. Gracias y nos vemos y me van a escuchar en otra ocasión.